Despejada la incógnita de quién ocupará la presidencia de Estados Unidos los próximos 4 años, nos surge otra duda: ¿cómo se solucionará el fiscal cliff teniendo al Congreso y al Senado dividido entre republicanos y demócratas? Esta es la incertidumbre en Estados Unidos, mientras que en Europa, como no, España sigue siendo ese gran foco de incertidumbre. Vamos a hablar de lo que sucede a uno y otro lado del Atlántico con Rafael Ojeda, responsable del Departamento de Inversiones de Miramar Capital EAFI. Bienvenido, Rafael, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, tenemos sobre la mesa la solución de las presidenciales estadounidenses. Obama ocupará el cargo los próximos 4 años. También se quedan los demócratas con el Senado. En cambio, el Congreso es para los republicanos. ¿Qué conclusiones saca de esta victoria? Pues, hombre, la conclusión es un poco agridulce, ¿no? Es decir, claro, normalmente, tradicionalmente, las bolsas siempre han preponderado los triunfos de los republicanos y el sector de bonos a los demócratas, ¿no? Y han ganado los demócratas. Yo creo que el mercado ya lo tenía descontado. O sea, la verdad es que ha sido bastante reñida, las más reñidas desde hace, desde los años 70. Y en el fondo el mercado entendía que tanto si ganara uno como si ganara otro no iba a haber un gran cambio, ¿no? Lo que los mercados sí deseaban era que fuera una victoria amplia, ¿no? O sea, que fue una victoria amplia, no en el sentido, porque claro, como allí va por mayoría simple, es el que más gana, ha ganado, pero ganar también en el Congreso. Es decir, porque si el presidente gana en el Congreso, va a tener muy fácil, o digamos más sencillo, sacar adelante el precipicio fiscal. No es el caso, y como no es el caso, pues eso ya genera una incertidumbre añadida de a ver hacia dónde vamos, ¿no? Porque a pesar de que el señor Romney ha dicho que por el bien del país, tenemos que llegar a un acuerdo, yo creo que son palabras a la galería, porque él tampoco quiere quedar como el que, como he perdido las elecciones, voy a vengarme, poniéndoselo muy difícil, ¿no? Pero la realidad es que los republicanos se lo van a poner realmente difícil para sacar adelante el tema del precipicio fiscal. Pero sin duda tendrá que ser una de las medidas que más pronto pongan en funcionamiento los demócratas, sí, ¿no? Aunque sea por un pacto de mínimos. Sí, no, es que no les queda otra. Es decir, ya lo he escrito yo también en algunos medios, es tan obvio el problema, claro, que no buscar una solución no tiene ningún sentido. Entonces, claro, es que la caída del PIB de Estados Unidos, caso de que no se apruebe el precipicio fiscal, estamos hablando de una caída del entorno del 4%, o sea, Estados Unidos entraría directamente en recesión. Entonces, claro, ¿cómo le explicas tú al electorado, tanto al tuyo, si eres demócrata, como si eres republicano? Da lo mismo. ¿Cómo le explicas al pueblo americano que por una pataleta de 2 niños, pues habéis dejado al país entrar en recesión, ¿no? Con lo que esto supone, ¿no? En una tasa de paro muy elevada para lo que es Estados Unidos, ¿no? Del 7,8%. Es decir, es tan obvio el mal que tienen que llegar a algún tipo de acuerdo. Pero va a ser complicado, va a ser complicado. Y los mercados eso pues lo acusan. Y aparte de estas medidas que son urgentes y necesarias, ¿qué otras promesas electorales traía en campaña Obama? Obama traía una serie de campañas. Ha sido bastante inteligente frente a la primera vez que se presentó con el tema de las campañas electorales. Es decir, ha hablado mucho de su programa, pero sin dar cifras concretas, porque claro, todos somos esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestros silencios, ¿no? Entonces, hablar de cantidades concretas ya te supone que tienes que cumplirlo a rajatabla y es más complicado. Entonces, el primer botón de muestra, obviamente, es el tema ya hemos hablado, ¿no? El tema del precipicio fiscal, solucionarlo, pero eso no está en el programa, lo tiene que hacer sí o sí, ¿no? Pero el primer tema es el tema del paro. Es decir, Obama ha sido desde Roosevelt el presidente norteamericano, es el presidente norteamericano reelegido con mayor tasa de paro. Es decir, tiene ante sí pues una ardua tarea y es bajar esa tasa de paro. Y eso es otro problema, y es que dentro de nada, el año 2013, 2014, vence el mandato, estando él todavía de presidente, vence el mandato de Ben Bernanke como presidente de la Reserva Federal. Y Ben Bernanke ha anunciado que no está muy por la labor de volver a presentarse. Tenemos claro que si hubiera ganado Romney estaba en la calle, pero bueno, va a estar hasta ahí. Entonces, el tema está, ¿le convencerá para que se quede otro mandato o tendrá que buscar una alternativa? Que candidatos buenos hay para eso. Entonces, otro de los temas candentes que tiene Obama. Luego, otro de los temas importantes es la dependencia energética. Es decir, Estados Unidos lo que quiere es reducir la dependencia energética exterior. Antes, fuera de micros, hablábamos de que Estados Unidos, de aquí al año 2030, ya con él fuera del gobierno, Estados Unidos probablemente se convierta en el mayor productor mundial de petróleo. Es decir, va a haber un cambio total
del panorama. Todo, pues bueno, pues por los esquistos, por las piedras bituminosas. En Dakota del Norte hay una serie de yacimientos que van a hacer que Estados Unidos no tenga dependencia del extranjero. Eso le genera, primero, un ahorro de costes sustancial, y luego después una capacidad de negociación a nivel geopolítico, no solamente por temas de petróleo, sino por muchos otros temas de una enorme relevancia. Volver a apostar por las tecnologías renovables, por las energías limpias, un Estado más sostenible, una reducción del consumo energético y de la contaminación, etcétera, ¿no? Es una de las medidas que tiene. Luego, de una vez, implantar el Medicare, es decir, el tema de la sanidad pública, que los republicanos tantas cortapisas les ponen. Va a ser complicado porque no ha ganado el Congreso y va a tener muchísimos problemas para poder implantarlo. Y luego, bueno, pues hay otra serie de medidas, como por ejemplo el tema impositivo. Quiere subir los impuestos a los ricos, la ley Buffett, que aquellos que ganan más de $1 millón al año paguen más de un 30% de impuestos. Los que ganan más de 250.000 van a pagar más impuestos, pero sobre todo lo que van a tener se le van a acabar las reducciones y secciones fiscales que tiene, una reducción del impuesto de sociedades, pero que va a estar compensado con una exención van a eliminar las exenciones y las ventajas fiscales que tenían las empresas, de tal manera que al final esa reducción de impuestos queda en nada, y luego después elevar del 15 al 20% pues las transacciones de bolsa, ¿no? Entonces, una serie de medidas que van a hacer, pues que el déficit, él quiere reducirlo en 4 billones en los próximos 10 años. Lo veo muy complicado porque no renuncia a tirar del gasto público para poder salir de la crisis, y es bastante complicado reducir el déficit haciendo esto, ¿no? Pero bueno, hay que darle el voto de confianza y bueno, las cosas cambian mucho en 4 años. Entonces podemos predecir que será un buen final de año para los valores que se vayan a ver beneficiados por la reelección de Obama, sanitarios, efectivamente. Todo lo que tenga que ver con el sector sanitario puede tener un espaldarazo. Las energías renovables, que tuvieron en su momento unas subidas muy importantes en bolsa y luego unos castigos increíbles, ¿no? Cuando Obama acabó con esas sanciones, pues pueden volver a tener un rally importante. Aquellas compañías cíclicas que han tenido un castigo en los próximos meses pueden tener un pullback a la media y bajar, que se han bajado un 10, un 15, un 20%. Caso de Apple, ¿no? Por ejemplo, que ha tenido un retroceso importante, podría volver a subir, no por fundamentales, sino por pullback a la media. Y bueno, sectores defensivos, es decir, ante las dudas, valores que den un dividendo atractivo, valores refugio, que siempre los hay en la bolsa americana, pueden tener un buen comportamiento. Si le parece, vamos a pasar a hablar de Europa, porque tenemos a España ya con la prima de riesgo en 460 puntos básicos, nuevamente marcando máximos de 2 meses. Y además Draghi diciendo que no puede garantizar que esta prima se vaya a rebajar a 200 puntos básicos, que sería prácticamente lo ideal si se pilla el rescate. ¿Qué lectura podemos hacer de ello? Bueno, lo que podemos hacer es un poco lo de siempre, es decir, estamos jugando al gato y al ratón con Europa. No pedimos el rescate porque no lo necesitamos con la prima de riesgo tan baja, pero la prima de riesgo está baja porque vamos a pedir el rescate. Entonces, en el momento que el mercado intuye que no vamos a pedir el rescate, esa tasa no se justifica, ¿no? Es decir, porque España es un país, no nos engañemos, con una tasa de desempleo del 25%. Entonces, claro, y decreciendo. Que el gobierno tiene también lo hemos hablado, ¿no? Unas expectativas de que el año que viene la queda del PIB sea únicamente del 0,5%. Los mercados internacionales hablan del 1,5%. Entonces, claro, si vamos a decrecer 1,5% con una tasa de desempleo del 25%, digamos que ahora mismo la prima de riesgo no se justifica una prima de riesgo de 300 puntos, o al menos el mercado entiende que hay riesgo para España, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que España habla, obviamente hay conversaciones con Draghi, y dice, oye, mira, yo te pido el rescate, pero me tienes que garantizar que la prima de riesgo va a estar por debajo de los 200 puntos. Draghi, que ha dicho que no lo puede garantizar. En el momento que no te lo pueden garantizar, ¿qué es lo que dice el presidente? Dice, hostia, pido el rescate, voy a tener más problemas de temas de reducciones, y encima nadie me garantiza que esa medida va a hacer que me pueda financiar barato, con lo cual, como ya tengo mis necesidades cubiertas para este año, patada adelante y lo dejo seguir, ¿no? Pero claro, los mercados dicen, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Entonces, una prima de 460 puntos ya empieza a ser problemático. Además, porque la prima de riesgo española está tirando de la periferia, es decir, Italia también se está financiando más caro y la situación es complicada. Tenemos que entender que Francia ya va a entrar en recesión. Alemania tiene un crecimiento casi plano. Y Europa no termina de arrancar. Entonces, Alemania también lo está pasando mal y ya lo ha reconocido. Entonces, a pesar de que de Guindos ayer
defendía la postura española y de que las medidas tarde o temprano el mercado las entenderá y que los pasos que están dando son positivos y así nos lo están diciendo, tenemos que entender que las medidas llevan tiempo. Y lo que no tienen tiempo son aquellos parados de larga duración que ya no están cobrando la prestación de desempleo y que España tiene un 25% de parados. Es que muchas veces no nos damos cuenta o no queremos ver el problema, ¿no? Es decir, que no le podemos pedir a esos parados o a esa gente que tiene unos trabajos mileuristas mayores sacrificios de los que están haciendo, elevaciones de tasas, elevaciones impositivas. No por más pedir obtienes más dinero. Yo me acuerdo mucho pues de la película de Robin Hood, ¿no? De dibujos animados, ¿no? Cómo iba el sheriff recaudando, ¿no? Y ya estaba el pueblo que no tenía absolutamente nada, iba buscando la monedita y dice, bueno, pero es que con eso no solucionas el problema. Es decir, hay que buscar otras alternativas, otras vías, quizás que Europa nos dé más tiempo, pero así no se solucionan los problemas. Y usted ya lo ha comentado, las previsiones internacionales, tanto por el Eurogrupo como el FMI, nos han arrojado un verdadero jarro de agua fría. Sí. Es que, por ejemplo, estamos hablando de que el gobierno pronostica que el PIB caerá el próximo año un 0,5%, pero la Comisión Europea baraja un 1,5%, sí. El FMI un 1,3%. ¿Qué le parece? Yo pienso, claro, a ver, tenemos que entender que nadie conoce España mejor que los propios españoles, con lo cual obviamente el gobierno tiene más información, más datos y puede entender que la economía va a arrancar antes de lo que a lo mejor Europa entiende, ¿no? Que digamos que Europa a lo mejor es más amarrategui y necesita más ver los brotes verdes antes que el gobierno, pero también tenemos que entender que el gobierno también puede pecar de optimismo, claro, diciendo, hombre, pues necesito estos datos porque necesito. Es decir, el gobierno tiene una cosa muy clara que antes lo hablábamos, es que necesitamos crecer el 2014. España en el 2014 tiene que entrar, digamos, en la senda del crecimiento. Entonces, si el año 2013 estamos en el menos 1,5%, es muy complicado que el 2014 vayamos a entrar en la senda del crecimiento. Y porque resulta también bastante complicado, por no decir imposible, que España el año que viene caiga el PIB un 1,5% y no cree más desempleo del que ya tenemos. Con lo cual ya estamos en una situación bastante complicada y eso tensaría aún más los mercados, ¿no? Con lo cual, poco a poco nos vamos dando cuenta que nos vemos abocados al rescate, ¿no? Entonces, la situación, hombre, tampoco yo diría que es dramática, porque tampoco hay que ser tan pesimista, pero la realidad es que la situación es bastante compleja y no nos queremos dar cuenta de la situación real como es. Es decir, nos estamos encontrando que hace muy poquitos años nuestro sistema financiero era la envidia del mundo y ahora no sabemos qué hacer con él. Entonces, tenemos que tomar el toro por los cuernos y a mí no me vale una reducción de 10 millones de euros en los vehículos. A lo mejor hay que recortar mucho más en gasto autonómico, en los gastos de autonomía. Es decir, que haya tanto diputado autonómico, que haya tanto... Que se está pidiendo desde Europa. Se está pidiendo desde Europa, porque claro, yo no entiendo por qué la comunidad gallega tiene que tener 75 diputados, pero no y así todas, ¿no? Bueno, es que tenemos una burocracia demasiado elevada, con unos costes de intermediación muy elevados, que son muchos miles de millones, que sí podemos ahí meter la mano y recortar bastante, y tenemos que ir por el recorte de gastos y que no paguen siempre los mismos, ¿no? Entonces, claro, la situación es realmente complicada y los mercados lo están viendo, es decir, los mercados están viendo. Y eso está haciendo que la marca España esté siendo perjudicada y que nuestras empresas más potentes, que son empresas internacionales, sí, les esté costando mucho financiarse, porque yo, claro, Santander, que es un banco muy sólido y muy solvente, que tenga que financiarse como se tiene que financiar o no pueda financiarse, es única y exclusivamente porque es un banco español. Entonces tenemos entre todos que darle la vuelta a esto. Claro, que son un banco o cualquier otra empresa, Telefónica, BBVA, que han nacido aquí en España, claro, pero que ya tienes la mayor parte de su negocio fuera. Claro, pero eso le pasa a muchísimas empresas. Es decir, las mejores empresas españolas son aquellas que tienen su negocio fuera. Es decir, BBVA tiene una parte sustancial de su negocio en México. Santander Brasil. Lo tiene en Brasil. Es decir, Zara es un inmenso emporio a nivel mundial. Es decir,
tú no vives de lo que produces aquí, porque afortunadamente es así y eso es lo que les está permitiendo crecer. Entonces, claro, tenemos que ayudarle a que esa situación, bueno, pues que vaya más. España está teniendo ahora mismo un buen dato de exportación, el señor de Guindos ayer lo comentaba, y es francamente positivo y se puede considerar un brote verde, pero hay que seguir y hay que profundizar en las medidas. Pues nos vamos a quedar con ese mensaje. Rafael Ojeda, responsable del Departamento de Inversiones de Miramar Capital EAC. Muchas gracias y hasta la próxima. A vosotros, como siempre. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web estrategiasdeinversión.com.